los 44 años del fallecimiento de quien fuera nuestro amado y recordado pastor Oraldo Rojas Ramírez, queremos compartir con ustedes esta reseña histórica en honor a su memoria. Pastor Oraldo Rojas Ramírez, nacido en Licantén en el año 1884, hijo de Juan Manuel Rojas y doña Juana Ramírez. Sus estudios primarios los realizó en la escuela de Licantén. Los estudios de humanidades y técnicos los realizó con profesores particulares en la hacienda de su familia. En el año 1901, a los 17 años de edad, se traslada con sus padres y hermanos a la comuna de Sagrada Familia, a otro fundo perteneciente a la familia Rojas Ramírez. En el año 1902, teniendo ya 20 años de edad, sus padres deciden venirse a la capital del Gran Santiago, donde el joven Oraldo ingresa a la empresa Singer, donde ocupa el cargo de supervisor. Por su trabajo, comienza a viajar por todo el país. En uno de estos viajes, le hablan del Evangelio, donde él siente el llamado de nuestro Señor, incorporándose a la segunda iglesia metodista pentecostal de Sargento Aldea. Al comunicar a su familia la decisión que había tomado de seguir el Evangelio, sus padres y hermanos se escandalizaron y lo desecharon, pues su cuna en general era muy católica, por lo que le tildaron de hereje y le cerraron las puertas de la casa familiar. En uno de sus viajes, encontrándose en Codegua, visita la iglesia metodista pentecostal, donde conoce a la señorita Ángela Abarca Zúñiga, quien sería la elegida por nuestro Señor como su esposa. Vuelve a Santiago y con mucha admiración le comunica a su pastor, el señor Víctor Páez, lo sucedido, el cual le llamó a la oración para que Dios confirmara. Y como era la voluntad de nuestro Señor, visita la iglesia de Jotaveche y nuevamente se encuentra con la hermana Angelita en la casa del pastor Manuel Umaña Salinas. En conversación con este siervo de Dios, después de mucha oración, ayuno y la confirmación de nuestro Señor, solicita la mano de la hermana Angelita y decide contraer matrimonio el 30 de noviembre de 1918 en el registro civil de la comuna de Santiago. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la primera iglesia metodista pentecostal de Jotaveche. En el año 1921, a sus 37 años de edad, es enviado como obrero a abrir un local en la comuna de San Bernardo, dedicándose por completo a la obra de nuestro Señor, no exento de muchas dificultades, ganando muchas almas para Cristo en compañía de su esposa de solo 24 años de edad. En el año 1923 fue nombrado pastor probando y ese mismo año Dios le envía a su hija María Clemencia Rojas Abarca, siendo de gran bendición para el matrimonio Rojas Abarca. En el año 1926 fue nombrado presbítero. Mucho se podría decir sobre el recordado pastor Oraldo Rojas Ramírez y su vasta labor pastoral. Trascendió los ámbitos de la corporación y se transformó en una leyenda. Respetado y querido por todos, su persona era ampliamente conocida, no solo en San Bernardo, sino también en Santiago, provincias e incluso en el extranjero. Entre muchas otras cosas de su labor pastoral, mientras las fuerzas le acompañaron, cada día nuestro pastor, Oraldo Rojas, antes de las 7 horas, estaba en oración en el templo, para a las 8 dirigirse al centro de San Bernardo, frente al correo, solo con la compañía de nuestro Señor, a predicar y entregar tratados. Luego, regresaba a su hogar para servirse un desayuno e irse a predicar al centro de Santiago e ingresar a la casa central del Banco de Estado para predicar a los clientes y repartir tratados. Después se dirigía al correo central, realizando igual labor, terminando su trabajo espiritual de predicación y entrega de tratados en San Pablo, frente al Mercado Central. El 11 de junio de 1976, a los 92 años de edad, Dios llama a su presencia al reverendo pastor Oraldo Rojas Ramírez, dejando mucha tristeza en el pueblo de Dios y a la ciudad de San Bernardo. En multitud acudieron al despido de este santo del Señor hacia el cementerio parroquial, siendo acompañado por sus príncipes, gentiles, sacerdotes, hermanas monjas,
pueblo de Dios de todo este país y corresponsales del extranjero. Se cumplirán 44 años de su partida. Sus obras y sus recuerdos viven por siempre en nuestras vidas, ya que en cada momento y en diferentes lugares está vivo su nombre. Reconocemos su labor evangelizadora y social, en especial a los más necesitados. Queremos en este reconocimiento saludar a quien es la nieta de nuestro recordado pastor Oraldo Rojas Ramírez, a nuestra querida hermana Marta Labrín Rojas, miembro activo de nuestra iglesia. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Que Dios bendiga esta reseña en memoria de nuestro amado pastor Oraldo Rojas Ramírez. Dios nos bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por esta oportunidad que nos concede de poder participar de nuestra escuela dominical. Sean bienvenidos a participar de este medio de gracia. Vamos a elevar una oración de gratitud y pedirle al Señor que dirija también esta escuela, los términos en que se va a desarrollar, para que todos seamos bendecidos. Inclinamos nuestros rostros. Soberano y eterno Dios, le alabamos, le bendecimos, Señor amado, por todo el bien que usted ha hecho a nuestras vidas, Señor, desde aquel día en que nos llamó a este Evangelio Santo, Señor amado. Le damos gracias, Señor amado, por esta esperanza de vida eterna que tenemos, Señor. Esperanza, como dice su palabra, que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Señor, es por eso que le alabamos y le bendecimos. Señor amado, queremos pedirle que usted bendiga esta escuela dominical, que bendiga la exposición de su palabra, que bendiga, Señor amado, los oídos de nuestros hermanos que van a estar escuchando esta enseñanza, Señor amado, que sea de beneficio, de crecimiento, de fortaleza, de madurez espiritual, Señor amado, para nuestras vidas. Señor amado, únenos en un espíritu, en un sentir, sin importar la distancia, ni los medios, ni los recursos que estamos usando, para la gloria suya y para el beneficio nuestro. Soberano y eterno Dios, humildemente le pedimos todo esto y se lo pedimos a través de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Quisiera saludar también a nuestros pastores, deseándole que Dios les bendiga, que Dios les siga guardando, que les siga dirigiendo en todo lo que ellos han recibido de parte del Señor como ministerio pastoral. Dios les bendiga a ellos y Dios les bendiga también a ustedes, amados hermanos, que se congregan a través de estos medios para participar de esta escuela dominical. Bien, amados hermanos, estamos estudiando el libro de Mateo, capítulo 6. Ya estamos al final del capítulo 6, estamos llegando al término de este capítulo, que está enmarcado dentro de el Sermón del Monte. Comienza en el capítulo 5 y termina en el capítulo número 7. Y ya estamos llegando al final, como les digo, del capítulo número 6. Hoy día nos corresponde hablar sobre el afán y la ansiedad, para lo cual quisiera invitarle que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, y posteriormente estaremos leyendo el texto central que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Leemos ahora en 2 capítulo 6, versículo 10, nos dice lo siguiente: como entristecido, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Bien, como les decía, estamos llegando al término de este capítulo número 6 y como conclusión hay aquí una amonestación de parte de nuestro Señor Jesucristo, que es una enseñanza directamente para nosotros los cristianos. Si bien es cierto, cuando estaba ahí en el Sermón del Monte y estaba rodeado de miles de personas, su enseñanza fue dirigida a todas las personas que estaban ahí. Pero la enseñanza particularmente fue para los que iban a creer en Él y que tenían que sujetarse a los mandamientos que Él estaba y había dejado establecido. Por lo tanto, esta enseñanza es para nosotros en estos tiempos en que estamos viviendo. Vimos la semana pasada, como conclusión de la lección que tuvimos, que no podíamos nosotros servir a Dios y a las riquezas. Teníamos que necesariamente tomar una decisión. ¿A quién les íbamos a servir? ¿En dónde iba a estar puesta nuestra confianza? ¿Quién iba a ser el Señor de nuestra vida? ¿O iba a ser nuestro Señor Jesucristo? ¿O iban a ser las riquezas? ¿Quién iba a gobernar nuestras vidas? Pero en esto no hay una posición intermedia, no hay un segundo camino por el cual yo pueda transitar. O es uno o es el otro. O le sirvo a Dios o le sirvo a las riquezas. Y Jesucristo ahora, entrando en estos versículos finales, podríamos decir que hila un poco más fino. Y aquí nos hace una amonestación, una reprensión, una consideración a que observemos cómo está nuestra vida espiritual. ¿Hemos crecido? ¿Nos hemos estancado? ¿Somos hombres, somos mujeres de fe que confiamos plenamente en su palabra, en sus promesas? ¿O todavía quedan algunos subterfugios en nuestra vida? ¿Todavía quedan algunos lugares ocultos en nuestro corazón, en nuestra mente, donde todavía a lo mejor prevalece el yo? Donde todavía prevalece mi confianza en mí misma, en mis capacidades. Y esto me hace desconfiar de la fidelidad de Dios. Dios nos invita a través de este pasaje a hacer esa reflexión. Y nos parte diciendo aquí el Señor, no, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber?
¿O con qué vestiréis? El Señor está hablando aquí de cosas básicas, de las cosas básicas que nosotros necesitamos para el sustento diario, para el vivir diario. No está hablando de grandes comodidades ni de grandes riquezas, sino que está hablando de las cosas cotidianas que nosotros necesitamos para sobrevivir o vivir en este mundo. Pero esas cosas básicas, que son como el alimento, el beber, el vestuario, muchas veces nos traen a nosotros preocupaciones. Nos quitan el sueño, nos hacen desvelarnos, nos hacen pensar desmedidamente en el futuro cercano o en el futuro lejano. Y nos preocupamos del porvenir. Nos preocupamos si vamos a tener alimento, si vamos a tener vestuario, si vamos a tener el dinero suficiente como para pagar el arriendo, el dividendo, o nos preocupamos si vamos a tener para pagar el colegio, si vamos a tener el dinero para ir al supermercado y comprar el alimento. Entonces nos preocupamos. Y ahí también radica el problema de esto, que nos preocupamos. ¿Y qué significa la palabra preocuparse? Preocuparse significa ocuparse con anticipación de una situación futura, que no sabemos si va a venir o no, que no sabemos si va a ser tal cual como nosotros nos estamos proyectando en eso. No voy a tener trabajo, no voy a tener dinero, no voy a tener salud. Y nos estamos anticipando y preocupándonos de aquellas cosas, sin saber si ese día, si esa situación, así tal cual como la estamos pensando, va a llegar a nuestra vida. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Entonces, el Señor no quiere que nosotros nos preocupemos, sino que el Señor más bien quiere que nos ocupemos de estas cosas. ¿Pero de qué cosas quiere que el Señor nos ocupemos? Como vimos en lecciones anteriores, el apóstol Pablo hace una recomendación y dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue, dice: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y en el versículo 18 de 1 de Timoteo 6:11 y 6:18 dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos ocupemos en esas cosas. Eso es, como vimos en lecciones anteriores, es lo que debemos almacenar en el banco celestial. Son aquellas cosas que debemos de enviar para allá. De esas cosas el Señor quiere que nos ocupemos, y Él se va a encargar de todo lo demás. Él se va a encargar de suplir para nuestras necesidades. Él se va a encargar de traer, si no tuviéramos trabajo, si no tuviéramos alimento. Él se va a encargar de traer para nosotros lo que necesitamos. Pero para eso debemos de creer a su palabra. Debemos de creer que Él es fiel en cumplir lo que Él ha prometido. Entonces, ¿de dónde vienen estas preocupaciones? ¿De dónde vienen estas ansiedades? ¿De dónde vienen estas inquietudes? ¿De dónde vienen estos temores? Primero, de nuestra naturaleza caída. Y también del sistema en que nosotros nos movemos y en el sistema en que nosotros vivimos. El apóstol Juan, escribiendo el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 21, versículo 1, nos dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, dice, pasaron. Y el mar, dice, ya no existía más. El mar ya no existía más. Todo esto, Él vio que habían pasado. El cielo y la tierra y el mar, todas estas cosas, Él vio que habían pasado. Pero hay algo importante ahí en este capítulo 21, en el versículo 1, que es el mar. El mar es citado muchas veces en el libro de Apocalipsis. El mar entregó sus muertos,
vi que del mar salía una bestia, y así sucesivamente encontramos que el mar es muy citado en el libro del Apocalipsis. Pero ¿qué representa el mar en el libro del Apocalipsis? El mar representa la inestabilidad de este mundo, la inestabilidad del sistema en el cual nosotros nos movemos y vivimos. Si usted observa el mar literal, si usted va a la costa y se detiene a observar el mar, se va a dar cuenta que el mar tiene una característica. El mar nunca está quieto. El mar nunca está sosegado. No hay un segundo en donde el mar esté quieto. Un día, estando en la playa en San Sebastián, observaba un barco que estaba encallado, no sé si la palabra correcta es encallado, pero estaba con su ancla, un barco enorme. Y yo lo estaba observando el barco y de pronto estaba cerca de, más o menos yo calculaba la distancia de una quebrada, un cerro, algo así, a la distancia. Y después lo veía que estaba más allá. Y después volvía a estar más acá. Y yo pensaba, pero ese barco está con un ancla. Pero aún así, el barco se está moviendo de un lado al otro. Y si uno va y se acerca al barco, son enormes estructuras de hierro que flotan en el mar. Pero el mar las mueve de un lado para otro. Entonces eso nos da un ejemplo a nosotros de que el mar es algo inestable. Es por eso que el libro de Apocalipsis toma la figura del mar, para demostrarnos que este sistema en el cual nosotros vivimos y nos movemos es un sistema inestable. Y eso acarrea temor a nuestras vidas. Eso nos atemoriza por el futuro, por el mañana. Porque vemos que constantemente las cosas están cambiando en este sistema. La economía siempre está cambiando. El dólar sube, el dólar baja, que la UF siempre está subiendo, que tenemos que estar pendientes el día jueves si la benzina va a subir o va a bajar o se va a mantener su precio. Y así sucesivamente vemos que este sistema siempre está cambiando. Nunca es estable. Y eso, en alguna manera, también nos afecta a nosotros, porque eso trae temor del porvenir del día de mañana. ¿Qué va a ser del día de mañana? ¿Iré a tener salud? ¿Iré a tener trabajo? ¿Tendré el dinero suficiente para pagar mis deudas? Y el sistema me presiona. El sistema nos presiona para ceder y también hacernos parte de este sistema. Dios nos ayude para que nos dé sabiduría. Precisamente el día de ayer, antes de ayer, me llamaba un joven y me llamaba de una cooperativa para ofrecerme un crédito que ya tenía aprobado. Y yo le dije a este joven, espérese joven, ¿esto significa dinero? Y él no me entendió la pregunta. Me dice, ¿cómo? Esto le dije yo, ¿esto significa que yo voy a tener que endeudarme y después pagar? Me dice, sí, bueno, es así. Le dije, no, sabe que joven, no estoy en condiciones de acceder a estos créditos, así que le agradezco, no pierda el tiempo en explicarme nada. Gracias, joven. Y determiné. Bueno, así es el sistema. El sistema uno lo quiere arrastrar y llevarlo, lo seduce. Buenos beneficios. Mire, usted es un buen cliente. Tenemos un crédito preaprobado para usted. Acérquese a nuestras oficinas. Bueno, a veces caemos en esto y después nos vemos que no tenemos cómo pagar, no tenemos cómo salir de estas deudas. Así es ese sistema. Así funciona este sistema. Dios nos ayude, Dios nos da inteligencia para saber administrar todo lo que el Señor nos da. Todo lo que el Señor pone para que nosotros seamos mayordomos y buenos mayordomos de lo que Él nos pone por delante. Entonces, como les decía, este temor viene también de parte de este sistema que es tan inestable. Pero hay otra parte que también está en juego aquí, que es más gravitante que esto, que es la falta de fe. No creer a las promesas de nuestro Señor. No creemos que Él va a ser fiel en cumplir lo que Él prometió. Dice el libro de Filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra será fiel en terminarla. Él no es como nosotros
No es que como este sistema que varía, que cambia, que no tiene permanencia en el tiempo, sino que siempre está cambiando. No, Dios no es así. Lo que Él promete, Él lo cumple. Y si avanzamos en la lectura, nos vamos a encontrar que Jesucristo cita y menciona las aves de los cielos, que ni siembran, ni recogen, ni guardan en graneros, pero que aún así Dios se encarga de alimentarlas. Dios provee diariamente para ellos. Ellos simplemente tienen que bajar, salir de su nido e ir a buscar alimento. Y ahí está el alimento. Y como nosotros siempre decimos, siempre citamos, que antes de que ellos bajen de sus árboles a alimentarse, ellos cantan y dan gloria a su Dios creador. Bueno, es cierto eso. Ellos sí adoran a Dios. Presentan una adoración involuntaria. No es voluntaria su adoración. A diferencia de nosotros los cristianos, que tenemos que presentar una adoración voluntaria, una adoración consciente de lo que estamos haciendo, de lo que le estamos ofreciendo, de quién es nuestro Dios y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. También entonces sigue aquí nuestro Señor Jesucristo hablándonos de los lirios del campo, que son hermosos y que Dios se encarga de vestirlas. Y dice que ni aun Salomón con toda su gloria se logró vestir como uno de estos lirios. Pero y así todo, con toda su belleza, con toda su glorioso vestido con el cual Dios los viste, aún así se secan y son tomados y echados en el horno. Entonces Jesucristo nos dice que reflexionemos respecto de esto. Nos dice que miremos la naturaleza y que observemos la naturaleza. Si Dios creó la naturaleza y Él se encarga fielmente de sustentarla, de mantenerla día tras día fielmente, ¿no se va a encargar de nosotros? ¿No va a tener cuidado de nosotros? Que dice en otros pasajes, en Lucas 12, que nosotros valemos más que estas aves, que valemos más que los líderes del campo. Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor? ¿Por qué tenemos que estar amedrentados? ¿Por qué tenemos que estar así acongojados, con temor, con incertidumbre del porvenir? ¿Sabe usted, amados hermanos, que hasta el día de hoy Dios no se ha desentendido de su creación? No ha llegado ese día. No ha llegado todavía ese día en que Dios se olvide y desatienda a su creación. ¿Cuánto más a nosotros, sus hijos? No ha llegado ese día. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. El libro de Hebreos, en el capítulo número 1, versículo 3, dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Nos dice ahí el escritor que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él, el que creó las cosas, Él es el mismo que las sustenta con la palabra de su poder. Dios nos bendiga. Y también en el libro de Colosenses encontramos que el escritor de Colosenses, el apóstol Pablo, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo es antes de todas las cosas. Y dice que todas las cosas en Él subsisten. Él se encarga de mantenerla. Él se encarga de que estas cosas permanezcan, porque Él se encarga de mantenerlas. Quisiera leerles a usted un comentario del libro de Colosenses. Este teólogo llamado Evis Carballosa hace un comentario sobre el libro de Colosenses y yo quisiera compartir con ustedes esto, específicamente el versículo 1
del versículo 17, perdón, del capítulo número 1. Él dice lo siguiente: y todas las cosas en él subsisten, haciendo comentario de esta expresión. Dice él: Cristo, de manera providencial, sostiene toda la creación. El verbo subsisten está en el tiempo perfecto, voz activa, de modo indicativo. Ello sugiere una acción completada, cuyos resultados continúan. La idea es que en él todas las cosas han subsistido y continúan subsistiendo. El poder providencial de Cristo da cohesión y estabilidad al cosmos. Cristo es el preservador de su creación. Entonces aquí nos dice este comentarista que Jesucristo es el que preserva, es el que mantiene su creación, toda su creación, el cosmos completo. Y dentro de este cosmos, dentro de este gran universo, está el planeta Tierra. Y dentro de este planeta Tierra están las aves, están los lirios. Y aún así, Dios se encarga de mantenerlas, de vestirlos. Y más aún, si Él se encarga de estas cosas que son inferiores en valor a nosotros, porque nosotros somos la cúspide de la creación de Dios. Nosotros somos los que somos hechos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero si Él se encarga de sustentar a las aves y vestir a los lirios, ¿cómo no se va a encargar de nosotros? ¿Por qué dudar de la palabra y de la fidelidad de Dios? Entonces, como vimos, el problema es el sistema que nos agobia, pero también el problema pasa porque no tenemos fe, porque no creemos a la palabra, a la fidelidad, al fiel cumplimiento de sus promesas. Dios nos bendiga, amados hermanos. Entonces, si seguimos leyendo, dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces aquí vemos el problema. ¿Dónde está el problema nuestro como cristianos? ¿Dónde radica el problema de nosotros como cristianos? Que somos hombres, somos mujeres de poca fe. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que nuestra fe sea pequeña. Aunque cuando la Biblia nos habla de que nuestra fe debe ser como un grano de mostaza, pero no se debe quedar así, porque ese grano de mostaza, una vez que se siembra, llega a crecer tan grande que dice que los aves del cielo vienen y hacen nido en este árbol o en esta planta. Así entonces nosotros no debemos de quedar con una fe pequeña. El Señor quiere que nuestra fe vaya creciendo, que vayamos confiando cada vez más en Él, en sus promesas, en su palabra, en su fidelidad. Que Él no nos va a abandonar, que Él no nos va a dejar, que Él tiene todo el poder para hacerlo, y ese poder que Él tiene lo va a usar para el beneficio nuestro, para el beneficio suyo, mi hermano. Entonces vemos que el problema está en nuestra falta de fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y menciona ahí una lista larga en el capítulo número 11 de Hebreos, una lista larga de cómo los hombres del Antiguo Testamento se movieron todos por fe. Todos. No hubo ninguno que no se moviera, que no actuara en base a la fe. Todos creyeron. Todos actuaron y todos se movieron confiando y creyendo en Dios. De la misma manera, amados hermanos, es lo que el Señor pide y demanda de nosotros. Entonces el Señor nos dice que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro, amados hermanos, capítulo 5, nos dice lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué nos pide entonces, Señor?
¿Podemos tener ansiedad? La vamos a tener y seguramente la tenemos, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Pero ¿qué el Señor nos está pidiendo? Que esta ansiedad que tenemos la tomemos y la pongamos en la persona correcta. Que no la pongamos en el banco, que no la pongamos en nuestro patrón, que no la pongamos en el médico, que no la pongamos en nuestro compadre. No, el Señor nos dice que si tenemos ansiedad, que si tenemos temor, la tomemos y la pongamos donde corresponde, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces nos dice, echando vuestra ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Y la ansiedad dice acá, dividir la mente. La palabra indica distracciones, ansiedades, cargas, preocupaciones. Meribna significa estar ansioso anticipadamente acerca de la vida diaria. Semejante preocupación es innecesaria, porque el amor del Padre provee para nuestras necesidades diarias igual que para nuestras necesidades especiales. Entonces, ¿qué es tener ansiedad? Es tener una mente dividida. Estar preocupado anticipadamente de cosas. Y el Señor no quiere que nuestra mente esté dividida, sino que esté puesta en el blanco perfecto. Y el blanco perfecto es Jesucristo. Porque como decía al final, que Él tiene cuidado de nosotros. Si tenemos eso en mente, si tenemos claro eso, entonces nosotros no vamos a entrar en preocupaciones ni ansiedades, sino que vamos a estar quietos, confiando en la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor también nos dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se fija cómo la palabra del Señor nos va dando claridad respecto de esto? Si Dios no escatimó el entregar a su propio Hijo para que viniera a este mundo, se hiciera semejante a nosotros y muriera por nosotros, ¿cómo no nos va a dar también lo que necesitamos? Si Él se desprendió de lo más valioso, de su único Hijo, ¿cómo nos se va a encargar de proveer para nosotros? Si se encargó de lo más grande, si se encargó de lo más importante, ¿cómo no se va a encargar de estas cosas pequeñas? Dios nos bendiga, amados hermanos. Dios nos ayude para confiar, para tener certeza de quién es nuestro Dios. Y continúa diciéndonos, hombres de poca fe, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de estas cosas. Más dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces el Señor por un lado nos dice, esta es la raíz del problema. Este es el meollo del problema, la falta de fe. Pero el Señor nos da la solución también. Nos dice, bueno, tienen falta de fe, ocúpense ¿de qué? Dice, de buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es la manera correcta de enfrentar la vida. De buscar el reino de Dios y su justicia. Y como ya vimos, ¿cuál es el reino de Dios? ¿Y cuál es su justicia? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Para estar en su reino, para ser partícipe de su reino. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la mansedumbre, la paciencia. Si seguimos estas cosas y estamos en estas cosas, entonces estamos en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos bendiga, amados hermanos.
Dios nos ayude. Porque estamos siendo constantemente acosados y perseguidos, sobre todo en los tiempos que ahora nos corresponde vivir. Pero el Señor está con nosotros. Descansemos en su palabra, descansemos en su promesa, confiemos en Él, que no se ha desentendido de su creación, que Él sigue cuidándonos, que Él sigue guiándonos y lo guiará más allá de la muerte. Dios nos bendiga, amados hermanos. Vamos a elevar una oración de gratitud al Señor, pidiéndole que Él grave esta su enseñanza en nuestros corazones. Soberano y eterno Dios, le alabamos, le bendecimos en esta hora, por este día que usted nos ha brindado, que usted nos ha dado. Señor, deseando que usted nos permita poder honrar su nombre, confiando y creyendo en su palabra, dejando que ella nos encamine, dejando que ella nos conduzca en medio de este mundo de tinieblas y de oscuridad, en este mundo inestable e inconstante, en todo lo que es el desarrollo de la vida acá. Pero usted es permanente, usted es constante, usted es firme, es estable, porque usted es la roca. Por lo tanto, usted nos pide que en usted edifiquemos, Señor amado. Ayúdenos para creer, para confiar en su palabra. Permítanos, Señor amado, que su palabra haga cabida en nuestras vidas. Perdone toda rebelión, toda falta, toda transgresión, toda desobediencia. Señor, cuando no hemos atendido a su palabra, cuando no hemos obedecido y cuando no nos hemos sujetado a ella, yo le pido que nos perdone y que nos ayude, Padre amado, usted a ser mejores hijos, Señor, obedientes y sujetos a su palabra, que seamos hombres y mujeres de fe. Señor, que aprovechemos estos tiempos que estamos viviendo para honrar su nombre, para que nuestra fe se fortalezca y no claudiquemos, Señor, y no murmuremos, no nos levantemos en contra suya, Señor amado, sino que muy por el contrario, echemos mano a la fe como su palabra nos recomienda. Señor amado, su bendición a través de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén.
Vamos a elevar una oración final y presentar también las necesidades que hay, para pedirle al Señor que una vez más Él extienda su mano de misericordia. Inclinamos nuestros rostros. Soberano y eterno Dios, una vez más le alabamos y le bendecimos, Señor amado, por el bien que usted ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, una vez más le damos por la enseñanza, pero también queremos presentar, Señor amado, las diferentes necesidades que hay, Señor, en nuestra iglesia, Señor amado, y en todo su pueblo, en cada uno de sus hijos, aquí en Chile, Señor amado, en nuestro país, como en el extranjero, en otros países, Señor amado, donde también hay pueblo suyo. Señor, siendo afectado por las enfermedades, por las faltas de trabajo, por la delincuencia, Señor amado, por todo lo que nos está afectando a todos, Señor amado. Le pedimos en esta hora que usted bendiga esta nación y nuestros hermanos que están en diferentes partes del planeta. Señor, su oído sabemos que está atento e inclinado para escuchar el ruego y la petición de sus hijos. Tenga bien usted, Padre amado, al atender a la oración y el ruego de su pueblo. Señor, bendiga a nuestros pastores, bendiga a nuestros hermanos que están siendo encargados de clase de forma virtual, Señor amado. Bendiga a los diferentes hermanos que tienen responsabilidades, Señor amado, en nuestra iglesia. Bendiga a nuestros hermanos, Señor amado, aquí en Chile como en el extranjero, que se conectan a través de estos medios tecnológicos, Señor, que sus vidas sean bendecidas, que sus vidas sean fortalecidas, Señor amado. Ayúdenos para no errar, ayúdenos para no equivocarnos, para no tomar malas decisiones, Señor, sino para confiar plenamente en usted, Señor amado. Gracias, Señor amado, por esta nueva oportunidad que usted nos ha concedido de participar en esta escuela dominical. Señor amado, ahora le pedimos su bendición para dar término a esta escuela dominical y que usted siga permanentemente en nuestras vidas y en nuestros hogares. Señor amado, su bendición a través de Jesucristo, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Te invito a dar las glorias a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, amados hermanos.